Inconsciencia, el podcast. El temor y la duda son dos ladrones de la felicidad humana. Saint-Germain. Hola, ¿cómo están? Estamos en una emisión más de su podcast Inconsciencia. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, Armando. Ajá. Muy complejo también. Muy raro y para algunos escépticos como de que, ¿y esto qué? Ajá. ¿No? Entonces, mi nombre es Luisa Montoya y nos acompaña el día de hoy. Damos la bienvenida a nuestros amigos del Tecnológico Nacional de México Campus Tuxtla Gutiérrez, Manuel Cancino Escobar y Horacio Solís Cisneros. Un aplauso. Bienvenidos. Un aplauso. Un gusto. Armando, Manuel, Horacio, hoy platicaremos un poco sobre este caso tan misterioso para la química, para la ciencia, para el ocultismo y para todo lo que tenga que ver con magia oscura. Lo que hablaremos es alquimia y prácticas misteriosas con reencarnaciones y vidas. Ah, caray. Y la piedra filosofal. Es un tema muy... ¿Cómo lo ven, chavos? Bueno, desde el punto de la ciencia, quizá era novedoso en su momento, ¿no? Ahora estamos un poquito más escépticos porque conocemos un poquito más. Pero, pero pues, aún así hay algunas dudas, ¿no? Como buenos humanos tenemos ese temor. Entonces le damos ese significado. Sí, claro. La verdad, sí. A lo largo de la historia, el ser humano ha distinguido todo aquello que no cabe en los límites de lo racional, en lo apelativo de magia y de sus hacedores magos, como todo. Hay algunos que se muestran escépticos, mientras que otros no. A mediados del siglo XVIII surgió en la corte francesa un personaje muy singular, el que prácticamente no se tenía ningún antecedente, pero que cautivó a monarcas, cortesanos, a condes y a toda Europa, que hasta el mismo Voltaire, el ser tan sensato y escéptico ilustre pensador francés, lo describió en una carta como un hombre que todo lo sabe y no muere jamás. En Francia. En Francia. Es mejor conocido como el Conde de Saint-Germain. ¿Han oído hablar del Conde de Saint-Germain? No. La primera vez que lo escucho. ¿En serio? Sí. No, yo Yo de magia me quedo en Harry Potter. Sí, yo también. ¿Podemos sí. hablar de Harry Potter si gustan? Por favor. Es como que no vine preparado para hablar de estos temas. No se Ana, preocupe. Ana es una experta en Sí. eso. Sí, en temas de cultivo, un aplauso para Ana, Ay, que no es más. nuestra guionista. Uh-huh. Ah, caray. ¿En dónde vine a parar? ¿Y de qué trata, Luisa? A ver. Trata de que vamos a analizar la vida de este personaje, Ujú. si es cierto, si es falso, si les deja la duda de que, puede ser, ¿no? Ok. Quizás sí, quizá no, o otro vividor más ¿Qué de las hizo él? A ver, historias. según la ¿Ah? historia, ¿qué hizo? Según la historia, es un personaje que ha estado durante todos los acontecimientos. Se hundió el Titanic, ahí estaba y se sobrevivió, ¿no? La Revolución Francesa, él era consejero, no le hicieron caso, valió la cabeza de la María Antonieta. En actos históricos. Ajá, o sea, Hechos. siempre ha estado y nunca ha Ah, ok. envejecido, siempre es así de que es un señor, todos lo recuerdan de 30, 40 años, ¿no, Anita? Como 35 años. 35 años, ¿no? Y de 35 no lo bajas, pues. Así, Es como de- elixir, ajá. elixir. Elixir. Eso, Ujú. ¿no? Entonces de eso vamos a hablar. Ok. Pero Y sí hay desde un precedente de que alguien confirma que estuvo ahí o hay Lo menciona, algo verídico. lo aparte menciona María Antonieta, lo menciona ¿Qué tiene que ver la Voltaire, chingadera? lo menciona... Nah. Se levantó el pico, creo, ahorita de audio. Lo menciona el rey Luis XV de Francia, Pedro el Grande, Catalina de Rusia. O sea, sí los como de que en mi diario de que yo conocí un señor de 35 Ah, ok, años. Sí. Bueno, sí. Entonces, Pero igual, sí, hace años. Ajá. hace años. Actualmente no hay ningún... Una información ¿Cuál verídica. es lo más actual que se haya reportado de la existencia? Sí, fue en 1983 en Francia en un ¿Hace programa poco? de televisión. Hace 39 años. Ujú. Entonces debe haber un Entonces, videíto por ahí. ¿y Hay un qué? video. Producción. Producción, por Cabo. favor, el video. Muestra el video. Tabú. No, bueno. Pero Ey, no sabe a caso, ver. Tavo, va a poner un video. Él, ¿qué hace para que no envejezca? Según la Ahorita lo historiadora. vamos. ¿Y cómo se confirma que es la misma persona en todas las...? A ver, miren, A ver. no me están Tal vez es preguntando. Kingo. Es como que... Adelantando. Es como Están que surgen esas adelantando. dudas, ¿no? De, bueno, No, me sí, sí. dan la idea de que, cierta persona dijo que sí. Sí, pero yo quiero 2. No sé, pastillas o lo que sea. para llevar. Para llevar. Para llevar. Se supone que porque era es que, verdad que fue muy difícil investigar el tema, porque en Wikipedia dice algo, obviamente, muy interesante dice algo, National Geographic dice algo, y te metes a esas páginas de que San Google te
Sí. ¿no? De que hay una religión sobre ese señor de la llama violeta. Y él es el líder, el ángel de la llama violeta, pues. No había escuchado eso, en serio. ¿En serio? Por No. No, les hace falta buscar, ser más curiosos. ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Qué buscan en su tiempo libre? Ana fue. Acerca de ¿Yo en serio? vampiros, o sea, Sí. sí. ¿Te imaginas que sí la religión de este señor de la llama violeta te dice de que yo soy lo actual y yo puedo y yo creo en la metafísica y yo creo en los decretos, ¿no? Ajá. De que estoy aburrida, ya no quiero mi vida, pero voy a decretar que el día de mañana... Tú lo dices mucho decreto. Sí. Tú decretas Sí, mucho. yo decreté ser famosa y aquí estamos. Genial. Vemos. Aquí estamos, me ven 100 personas por lo menos. Metafísica 1. Volumen, exacto. Cualquier cosa real que sí es comprobable es 0, ¿no? Sí, sí. Oigan. Sí, no está matando aquí. Efecto Pigmalión. Efecto Pigmalión, muchachos. Y esa parte, los teósofos, que Ujú. lo defienden mucho. Bueno, trato de entender. Solo El él no padre de la envejece. Solo él metafísica. no envejece. ¿Ah? Solo él. Pues porque la gente no le sigue el show, pues porque supone que él es como un mesías de que te está diciendo, mira, tienes que hacer esto y lo otro y vamos a llegar. Ah, ya. Él da las instrucciones para que sean como él, pero Ajá, nadie lo pero hace. nadie le por hace eso caso. solo él vive para siempre. Por eso se olvide para siempre. ¿Tú Se fueras supone fiel que ha seguidora? estado- ¿Qué? ¿Quisiera ser seguidora? Me da curiosidad, pero como les digo, o sea, conforme vayamos avanzando, vamos Ok, a ver si ok. era cierto, si era falso, si realmente nada más cobraba por decir, ah, sí, yo te Ana es fiel convierto seguidora esto". de- Sí. Ujú, Ah, tiene un caray. tatuaje de la de Violeta acá. Con de San Germán. y un corazón. Sí, un corazón en la No, espalda. un infinito, porque Ay, señor, que no muere. Ok, Nada cliché, güey. nada. El misterioso y enigmático conde de San Germán, conocido como el Maestro del Sol, dio mucho de qué hablar en Europa durante el siglo XVIII. Frecuentaba todas las cortes europeas y trataba con puro rey de alta aristocracia y era muy respetado y admirado por su gran erudición, aptitudes y poderes, además de tener un porte distinguido y elegancia personal. No, aparte era encantador el muchacho. Tuvo un Entonces, príncipe. sí, y guapo, ¿no? Muy atractivo. Alto, bronceado y guapo. pero vean su cara, parece tallada. Y su cabello, sí. Ajá. Fue muy apreciado por toda la nobleza, por lo tanto siempre tenía grandes puestos de poder. En 1758 ya era conocido en Francia y en Rusia porque defendía los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Lo único que no se conocía era el origen de su fortuna. Si era casado, si tenía hijos, pero sí que siempre pagaba con diamantes, además de que hablaba a la perfección francés, inglés, español, italiano, chino, árabe, alemán, ruso, portugués, latín y sánscrito. O sea, una cosa. Igual que tú, ¿eh? Ay, Igual sí, le faltó chino mandarín. Sí. Da igual. Y de ahí. Tenía vastos conocimientos sobre política, arte, ciencias, poesía, medicina, química, música y pintura. Ajá, es mucho. Continúa, Es continúa, mucho, continúa. güey. Sí, pero no tocaba marimba. Tienes un punto. No, pero el post- Sí, ya decía yo que no era perfecto. Es que él lo inventó. Espérate, viene más adelante. Nah. Viajaba constantemente y cuando se aburría de estar por toda Europa, se cansaba y se iba a descansar al Tíbet, África o a Turquía. Además de esto, era ambidiestro. Ujú. Porque decía que podía escribir novelas con una mano mientras con la otra estaba dibujando o haciendo poesía. Aprovechaba Ok. su tiempo. Sí, cosa lista. Dice que las primeras menciones históricas de este conde se remontan a 1740, cuando se convirtió en un cliente habitual de los ambientes más selectos y de alcurnia de Viena. Ujú. En ese entonces debía contar con unos 30 años, vestía austeramente, pero llevaba siempre encima, como les decía, una gran cantidad de dinero y de diamantes. Ok. O sea, como, ¿por qué pagas con diamantes? Donald se agarró Ser de- cool es eso, notar. Sí, pero o sea, nadie sabe pues de dónde sacó su dinero. Entonces, pero siempre llevaba diamantes. O sea, toda su vida fue como Ya. un misterio. No lo sé, Sí, güey. quizás sabía fabricarlos. Ah, o sea, Su piedra ándale. filosofal propio. Pues. No. Desde Pensando el punto de- si existió. Obviamente se me hace muy. hay que colocarse en el tiempo, ¿no? En el punto en el que estás narrando Sí. y Ajá. pensando en cómo pensaría Ah, la gente en ese momento. Si Y yo además diría, el tipo de pues, cambio. muy probablemente él
él los fabrica, ¿no? Tiene una mina. Pero no creo... ¿Valdría tanto Quiero ser un su amiga, diamante diría en ese que- tiempo? ¿Como lo de ahorita? Sí. Sí, es que la dificultad para extraerlos y tratarlos es... ¿En aquel Lo- tiempo qué? ¿1000 qué? 740, Francia. No, pues sí. Donde todo era joyas y glamour y... Sí, ¿no? Y, Sí. ¿Has visto mucha película de, Sí, de obvio. renacentismo europeo? Sí, ¿qué te pasa? Por las Europas. Con las Europas. ¿No hay película de ese? De ese... Fíjate que no, se Es la menciona. pues sí es tan Creo- famoso. ¿Verdad? Pues es Creo como que hay que... una serie de Netflix. Ujú, no tengo Outlander. No recuerdo el nombre, pero, o sea, no que trata sobre él, pero como que... Lo menciona. Un manga también lo menciona. Ah, caray, a ver, ¿cuál? Sí, ahorita. A ver. ¿Cuál? ¿Ese sí? Ah, Usted, La Sí. de Full Metal Alchemist. Outlander lo menciona, ¿En Vampire serio? Diaries lo menciona, las películas de una saga de libros sobre viajeros en el tiempo Ujú. Hay una de... lo menciona. Una película, Pimpinela, algo así. Algo menciona... Pimpinela. Aquí, El luchador. En anime, uno de los personajes secundarios en el manga de anime de Naobun Nagun, no lo sé pronunciar. Nagun, No. integrante de la agencia gubernamental Dogo, cuyos agentes se apoyan armas difundidas de espíritus, personajes históricos en contra de monstruos llamados objetos invasores evolucionarios. O sea, aquí igual él cuida el tiempo y cuida los acontecimientos del tiempo. Se supone que realmente en su vida a eso se dedicaba, ¿sabes? A estar Sí, como el- predecir. Ahí les va. El dato más que dije yo, A ver. Lo tenemos No me hagas presente hoy en sufrir. el estudio. ¡un aplauso! Tomás El pico. Factazo. El pico. Pico, agua con Tao. Es de que afirma haber sido testigo de, o sea, no es tanto que, en este programa no metemos mucho religión, pero así como para datos curiosos o A como ver. para Claro. referencias. Dice que él afirma haber estado presente en las bodas de Caná Órale. con un joven Jesucristo, ¿no? Y haberse acercado a él y decirle que ya sabías, Es que- ya sé que vas a tener un mal final. Estoy choqueado, pobre. Es que eso ya No, bueno, es que- ya llega a otro tema. Entonces, Porque una cosa es ser eterno y otra cosa es ser digamos que sí atemporal. existió. No. No es Se dice humano. que desde no es, entonces no es de estaba. este planeta. Si, digamos que si... Es como que un La ente religión de ellos dicen que es existe como un desde el ángel. inicio. Ajá, Sí, claro. así. La No, llama él- Violeta. Pues él Ajá, quiere, se supone que pues, desde el si inicio, sabe ¿no? cómo va a Está. terminar un evento, quiere decir que viene de adelante. Entonces, o sea, no solamente, ya le estamos poniendo Para mucho saber, poder. es cierto, Sí, es como- para Ah, saber... sí, sí. Omnipresente. Sí. Pero viajero del tiempo. que tal cual afirma él No, tampoco, que no contaba que, No, que ya no le me dijo a gustó. Jesucristo, siempre supe que Jesucristo tendría un mal final. Bueno, entonces se supone que Siempre también hasta supe. Jesucristo sabía que iba a tener un mal final. Sí. Entonces, Pero sí, o No, sea, sí, no. pues sí, además también. No lo sé. Bueno, entonces está desde... desde Referencia, hace 2000... Tampoco está muy difícil, ¿no? O sea, todo lo controla un grupo selecto de personas y vas en contra ¿Qué de grupo? ellos, ¿Qué ¿no? grupo? En Dilo, este dilo. caso los fariseos, ¿no? En ese momento, ¿no? ajá. Lo controla y tienes a una sola persona que está haciendo un alboroto, así como que, ay, lo vamos a dar mi puesto, no creo que iba Sí. a pasar. No, Era no creo que bastante llegue tan obvio. lejos, sí. Era bastante obvio, ¿no? ¿Ayer fue aniversario de Colosio? ¿O Ajá. fue? Hoy fue. Hoy, Ay, que están con los. ahí estuvo. Sí. No, pero es como... Vas a morir, Sí. Ya, ya, No me- vayas ya- a ya me lo ese espero de meeting, no todo. vayas ya. a ese meeting. Así, ¿qué? Bueno, ¿Qué? No te Ya. escucho. Ay, balazo. Como meme, ¿no? Corriendo. No vayas con la... Exactamente. Ese de Conde de San Germán, el del meme. Es él. Ay, güey. Bueno, nos quedamos en que era alguien atractivo, inteligente, que llamaba la atención por su elocuencia y su sabiduría, pero que no vestía tan bien en ese momento cuando llega a esa etapa de los 1740 a Europa, pero que pagaba con diamantes, ¿no? En Viena se encontró con un mariscal francés, que tenía ciertas dolencias arrastrando por años. Ah, era asiática, no sé, ¿no? Y se los curó. Entonces como de que, ay, me curaste, wow. No, en ese momento era como que adoptaban a la gente que los trataba bonito. Entonces, lo llevó a París a vivir con él y le puso a su disposición un laboratorio para que, pues, ¿te gusta esto? Pues date, ¿no? Lo que tú quieras. Y ahí empezó a hacer joyas y elixires, Ya. ¿no? Que con eso ya era de que su propio, ¿cómo se llama? Protector, ya decía,
ay, no, pues mira, no era tengo humano, güey. Si existió, no era humano. Mira, pues tengo un alien ahí trabajando en un laboratorio que dice que tiene elixires para curar esto. Y como X, ¿no? Te estoy contando a ti, y tú dices, ay, mi prima anda como media depresiva. Y necesita que vuela, necesito que baje. Necesito un exorcismo, Flota ¿no? por las noches. Y así empezó a hacerse fama de que fue curando a gente de la nobleza. Por el que inventaba elixires. Ahí va la parte. ¿Elixires es qué? ¿Son Medicina. pociones? Sí. Ajá, Ok. medicina. Pues tampoco Infusiones. sería como la gran cosa, ¿no? Pues se supone que desde México prehispánico se Ya usaban existían plantas medicinales. Exactamente, plantas medicinales para tratar la mayoría de las Sí, enfermedades. claro. Ahí es donde entra la controversia de lo difícil que fue investigar esto, es de que en algunos dice que este personaje era hijo de un príncipe, el último ok. príncipe de Transilvania. Y algunos que no Rumania. sabían de De dónde había... nacido y todo No, eso. ajá, y otros que dicen que era un huérfano que llegó a un monasterio y que allá aprendió a hacer pociones, Ujú. ¿no? Porque los monjes Ahí se hacen contradice alquimia. cómo Sí, claro, fue que al los pasado. Origen, nadie Ajá. sabe su origen y lo peor es que nadie sabe su final. ¿Dónde? Ah, bueno, es cierto. ¿No? Ahorita vamos a llegar a la parte del final. O sea, habla de que anduvo rodeado de mucha gente importante tratando de predecir, por ejemplo, decía Luis XV, no prestes dinero, no te metas a la guerra, vas a acabar mal, mira, alimenta a la gente. Sabía entonces el futuro. Sí, ajá, y que les llegó a decir todavía, puedes perder la cabeza si sigues así, María Antonieta. No le hicieron caso, lo exiliaron, lo llevaron a la Haya y vámonos. No lo tomó literal. No, no, literal, No, ¿cómo crees? Y zas. Estoy bien cuerda. No, y zas, que no era por Y ahí. que la cabeza rodó 4 Sí. Ah, pues. Como no le hicieron caso, lo mandaron a pedir dinero prestado a la Haya y allí encontró a Giacomo Casanova, ¿no? Otro personaje igual por Sí, sí. ser Casanova, literal. Está bonita la historia, ¿no? No sería Netflix. Pa' ¿no? película, sí. Sí, güey, es Ah, como película. que. Sí, para un capítulo de La Rosa de Guadalupe ya queda. Pero no recuerdo ¿Serie el nombre. de Y, o sea, no es como, no No, sobre es él, como un pero sí lo personaje menciona. secundario, Ajá, como un igual. personaje secundario. Ok. Eso es lo triste, o sea, lo mencionan en diferentes películas, Estaría bien libros, hacer todo, una pero no serie hay una sobre tal él. cual. Ixi Producciones. Ya, Netflix. lo voy a Anita Sí. tiene el guión. Ok. Ah, caray. Al conocer a Casanova, le dijo que le andaba como todo presuntuoso, ¿no? De que sí, pues yo sobrevivo en las cortes pues porque hago diamantes, cambio el cobre en oro y pues ando joven todavía, ¿no? Y Casanova lo retó, le dijo, pues a ver, te consigo cobre. Entonces, no encontraron cobre, pero encontraron una moneda de plata. Entonces la cambió por una de oro. Casanova lo empezó a insultar y le dijo que no, que lo que había hecho era como cuando te sacan la moneda de la oreja y que tienen la otra parte aquí, que así había cambiado la moneda. Dijo, no puede ser que tú hayas convertido la No lo plata en oro. creía. No. Entonces él le contestó, el que duda de mis conocimientos no merece hablar conmigo. Boom, bloqueados para siempre. No deja de seguir. Sí, dejar de seguir. Es que la mía era a las 10. Me estás dando una a las 5. Así no se puede. Sí. Y por ese bloqueo empezó a hacer Casanova como que diciendo, no es que este güey es fraude, ¿no? Empezó Y a hablar mal como de él. que empezó a hablar mal de él y en otros Le compré una tiradera, pues. y en otros lugares de Europa es como de que tengan cuidado porque este güey no esconde ni hace nada y nada más anda cambiando moneditas a lo loco, entonces no. Y ya la gente empezó a como que a tener su propio criterio, así como la cara que tienen ustedes de que no existe, así lo empezaron a ver. Pues sí, al ¿no? pobre, ¿no? Y es que la verdad era un gran talentazo, pues, o sea, sí estaba muy complicado. Son güey. demasiados, como que es que Pero se escuchó de murió, aquí, ¿no? de acá. Pero se murió, ¿no? Es lo que no sabemos. Porque mira, o sea, originalmente este señor practicaba lo que era la alquimia, que era elaborar pócimas y ungüentos que retrasaban la vejez, terminaban enfermedades, curaban, incluso te volvían de la muerte. Porque regresó a una prima, lo de la prima, de una... Y ahora vende por catálogo. El ángel de la salud. Se nos va. El ángel de la salud, Herbalife. Logró que bajara de peso. De la corte francesa, una tal Madame Pompe, no sé qué. Tenía una prima que ya se envenenó porque estaba deprimida y era suicida. De por sí era suicida, dice, Ay, ¿no? Dios. Sí. Se pone más dramático cada Sí, vez. güey. Y la volvió de la muerte, pues. O sea, tenía una gran fama este Capitulazo. ¿Y esta rosa? Exactamente. Así me lo imagino. hombre. Luego, ahí va lo que decías de la temporal.
porque algunos recuerdan que durante todo el periodo que duró la dinastía francesa, o no, monarquía francesa, la monarquía francesa, se le vio desde los 35, después se le vio como una apariencia, o sea, de 60 años, después otra vez regresaba a los 35, o sea... Como que hacía efecto a veces la poción y a veces como que no. A veces como que otra vez... Se crasheaba. Mi crema. Está ahí mi cremita. Otra parte de la historia dice que, o sea, que ya tenía, ponte, que 60 años, 70 años, y él se seguía viendo como de 35, 30 años. Ajá, también. Parece la de Game of Thrones cuando está su collar y se la quita. Ah, es cierto, la bruja. Ajá, exactamente, era La como que, bruja ay, roja. güey. Así, justamente, de que, ay, pero tú tienes... Si yo tengo 100 años, pero no te ves, no, pero sí. Bueno, seguía contando con una excelente forma física y todavía el misterio... Sí, rían. Fíjense, porque yo sí estoy creyendo en este señor. Mi creador. La llama Violeta. Ay, güey. Se aleja. ¿Qué Vengo pues? ofreciendo un kit de pócimas. Ungüento y Peor que supositorio. los de Movistar. Pues. Ahí está, el catálogo. Pásame el catálogo. De hecho, por eso los traje. Eso los traje, Chale. la verdad. Corazón, no es digo ningún nada, güey. podcast, nada. Si ustedes meten a otros dos, La pirámide ¿Cómo se es? forma así. ¿Quieres ganar tu propio dinero? Quieres ser tu propio jefe. ¿Quieres ser tu propio jefe y crecer desde el hogar? generar en dólares. En dólares. Con 2 estrellas posibles. Y te vamos Quiero generar en diamantes. Con 2 Ajá. estrellas. Vas subiendo tu nivel por diamante. Exacto. El misterio crece si le añadimos que nunca nadie lo vio comer, ni beber, ni dormir. Al igual que nadie llegó a conocer su casa. Nadie sabía si tenía casa, dónde, o familia, o nunca hablaba de su familia. Siempre fue un hombre que nunca se le vio envejecer. Y que cuando las cosas ya estaban mal en un lugar, simplemente se iba. Pues, ¿no? Porque, aquí no funcionó, vámonos. Entonces así era Fuga. como, ajá. Colegas. Entonces algunos le dicen que por estar metido en la magia tenía muchos rivales, ¿no? Y no le gustaba permanecer en un solo lugar. Lo conocen como Merlín, como pudo haber sido Judas, como pudo haber sido el ángel que le habló a la Virgen María de que iban a ser Jesucristo, Son como buenas que pudo teorías. haber estado, no, se acabó. Como que pudo haber estado lo que le dije. O sea, finalizó todo- la... Ya Sí. sabes que hay ¿Qué más? en ciertas series, como decíamos con Anita, hasta lo ponen en la época de los nazis, pues, ¿no? O sea, de que... La campana del junto tiempo, pues, con- de Hitler. que, como que Ajá. estuvo en un momento con Adolfo Hitler para que se fundaran, hicieran ciertos movimientos, pero como que se le fue la mano, pues, que no, este güey sí está loco, vámonos, ¿no? O sea, O sea, es que siempre mejor está... fíjate. Ay, Castlevania. Esa Sí, esa sí la conozco. Lo he escuchado. Bueno, se supone que es de un vampiro, tiene su castillo y todo, entonces quiere vivir como humano porque conoce a una humana que llega al castillo y entonces cambia su forma de vivir. Como la de los babasónicos. Exactamente, entonces... Sí, ¿no? Va la canción. algo así pues, entonces... El loco. No, los vampi. Sí, ¿Verdad? chale. Bueno, el punto es de que como cambia su forma de vivir, la humana pues empieza a investigar sobre la medicina porque como tenía todos sus conocimientos y tenía una biblioteca muy grande, entonces ahí empieza a hacer medicinas, empieza a curar gente, empieza a ayudarlas. Sin embargo, el reino donde vivía la humana pues lo empieza a ver como que, no, es bruja, entonces hay que cazarla. Y la humana pues le dijo a él, quiero que vivas como hombre, que camines como hombre y viajes como hombre en el mundo para que tú veas que los humanos no son nada fuera de lo común. Entonces este man le hizo caso, se fue a viajar y cuando él estaba afuera llegaron a como una tipo inquisición, la ataron a un poste y la quemaron viva. Quemaron la casa, quemaron todo. Entonces cuando este man llega a la casa pues ve que todo está destruido y todo. Se emperra. Sí, llega una anciana y entonces le dice, no, pues tu mujer era muy buena, me curó y le hicieron eso, le contó todo lo que le hicieron. Entonces él, como dice, como último acto de humanidad, pues para ellos, y porque su esposa pues los quería a los humanos, la dejó vivir, le dijo que se fuera lo más antes A la posible. señora. A la señora. Y entonces este cuate hace una invocación bien cabrona y trae demonios y todo, y empieza a llover sangre todo el reino. Entonces le dice, no, pues les di un año para que se compusieran, porque eso fue después de un año. Y no he visto ningún cambio. Entonces empieza a llover en las iglesias y todo. Se lo llevó y le llevó a todos, pues. Órale. Viene cabrón. Ya. No, ese es el primer capítulo. Después se pone más así. ¿Cómo pero- se llama? Castlevania. Castlevania. ¿En dónde está? Netflix.
Pues ahí lo hacen con... Patrocínanos, por favor. Nos patrocina. Sí. Netflix al rato. Oye, sí. ¿Por qué? En varios programas lo hemos nombrado. Lo hemos nombrado, sí, Ay. es cierto. Chale. O Y ni una demanda, regalía, o pues. demanda. Depende. Sí, lo que sea. Bueno, somos un instituto de Este. ciencia apartado de UNAM. Que Merlín también suena. Que estuvo, o sea, que fue asesor. Siempre lo ponen como un asesor de algo, ¿no? Personaje. Merlín me Consejero. Siempre es suena. el personaje secundario, por eso no tiene serie este güey. Porque es el personaje secundario. Entonces O le siempre cambia de está... nombre también. Ah, eso, se cambiaba de nombre. ¿Puedes creerlo? Sí, A veces era Ya va a Conde. salir la primera temporada y ya se cambió. Una continuidad. No, güey, pues. Eso también No. se cambiaba. Se llamó el profeta Samuel, se llamó San Albano, se llamó Roger Bacon, Tú sí. Bacon. se Exactamente. llamó Doble el bacon. conde, no, el general well done, ¿Ah? general well done, o sea, bien hecho cuando fue a ¿Ah, Inglaterra, sí? sí. Bien O sea, hecho. tenía nombres Dice interesante, que me está llamando la atención. la última parte que queremos investigar y que no hemos podido encontrar, gracias Armando por la interrupción. Perdón. Que no hemos podido encontrar es De nada. que según tuvo intervención y que ahora se dedica a cuidar a América. No veo claro. Pues exactamente lo mismo. equipo. Bueno, no lo está cuidando. El equipo va en último México lugar. también está es cuidando parte el de equipo, América. no, está chambeando muy bien. O es que no le hacen caso, pues, hablamos de que bueno, nunca los sí. consejos y nunca le hacen caso. Como No vayan a director votar técnico, por pues. esta persona. Pues si es para el continente, está haciendo mal su trabajo. Bueno, oficialmente, retomando la historia, murió el 27 de febrero de 1784, aunque sus seguidores dicen que tanto la fecha de nacimiento como la de su muerte son totalmente falsas. Esto puede verse corroborado porque no hay registros policiales ni privados de su velatorio. Tampoco hay una tumba del conde. Hecho que es bastante significativo para todos los que adoran a este personaje, pues. Y para la gran vida que llevó en las cortes y que era súper querido por todos, era como para que por lo menos en el montecito una cruz le hubieran puesto. De pérdida. Pero no era católico. Y no era cristiano. O cristiano. Una piedra, pues. Que murió. Entonces, Y no. si se murió en un lago y se hundió. Que hay un lava. Ajá, un contéstale, volcán, Luisa, digo, contéstale. No sé. El lago se hubiera llamado, aquí Sí. el lago del Conde. ahogado. Regresemos. No sabía nada y se... O sea, para 1780, ¿y qué murió? Según 1784, ¿no? Ujú. ¿En dónde? No se sabe. Ahí, No se ¿verdad? sabe Ahí está nada, ahí está no la se cuestión. sabe Entonces, si no nada. sabes dónde murió, ¿cómo sabes que murió en esa fecha? Ah. Sí, ya. Contéstale, Luis. ¿Eres parte de su Pues, culto? Luisa, pues, Luisa, ¿tú A qué ver. crees en él? Dime. Por eso creo que no ha muerto. O sea, sigue con nosotros. ¿Sí lo crees? ¿Lo crees? ¿En serio? Espérate. ¿Yo en serio? Espérate, con calma, espérate mis anotaciones. Ok. Con calma. Ese es acordeón, no, sí, no se vale. A inicios del siglo XX, mi acordeón. Punto para. Sí, para amigo. no. Luego habla mi director general. A inicios del siglo XX, en Nueva Orleans, Ujú. donde hay mucho de vudú y de ese tipo Sí, de cosas, y una hay gran mucho. cultura. Ay, no, qué de- miedo. la verdad, un día vamos a hablar de vudú, si quieren venir. Pero bueno, ¿Te gusta eso, verdad? Esos temas. Sí, ya sí. empezamos a practicar con los muñequitos, ¿verdad, Anita? Ay, güey. Ya te dolió la cara. Ok. ¿Tienes algo aquí en tu... ¿Tienes algo ahí? Suéltame. Ayúdenme. A inicios del siglo XX en Nueva Orleans llegó un personaje muy diferente a lo que está acostumbrado a ver en esa época, en esa sociedad. Estamos hablando de un hombre blanco, maduro, educado, que tenía bastante dinero. Las mismas características. Que no tenía procedencia y no decía de dónde había llegado. Y tampoco se dedicaba a dar su nombre a todo el mundo, ¿no? O sea, no se presentaba. Simplemente es como de que tengo dinero y la gente... Es así también en esa época de que, tiene dinero, hay que servirle, ¿no? No me importa de dónde lo sacó, pero tiene dinero, hay que servirle. Pero salió huyendo de ahí, dado que en su edificio, empezaron a haber misteriosas muertes de prostitutas Le que iban a se cobrar, lanzaban pues. de sus balcones, como de que está hermoso, y se mataban, ¿no? Pero realmente no. Al entrar al departamento, Yo por eso vivo en una planta. Que si fuera de varios pisos. Sí. no, Ay, Dios mío. Es el hermoso. es hermoso, ¿eh? Ah, caray. Ah, bueno, por eso yo vivo en una sola planta. De hecho, eres el conde de San Germán. Retomando. Botellas de vino, montones de botellas de vino con sangre. O sea, estaban todas bien Ay, güey. tapaditas como si se dedicara el tío a
vender, a producir botellas. Morbius. Entonces destaparon una y descubrieron que era más sangre que la cantidad de alcohol. No sé cómo, pues, ¿se puede diferenciar eso? No sé, un policía puede decir, ay, es vino con sangre. Pues... Más líquida, más, Ajá. no sé, puede ser. Si pega. Si pega. No, hay Es aparatos sangrita. Pega, que- pero que- sabe oxidado. Ah. Entonces, cuando esta persona le dieron como que el aviso, Ujú. se huyó y desapareció para siempre. Entonces quedó como que en cierto departamento de cierta calle, de tal... Ah, ¿hay dirección? Ajá. Mientras no sea el apartamento 512, estoy tranquilo. Nadie volvió a habitar ese lugar porque la energía y Ay, todo qué era miedo, de que yo era me un voy. vampiro, ¿no? De que Está estaba- buena la historia. pues espérate, eso es como que... Un preámbulo Todavía. para que... Ah, bueno. En la década de los 80, hablemos de 1983, se presenta en un programa francés Richard Chamfrey. Ok. Ujú. Se presenta Richard Chamfrey, ¿no? Que propone en un programa de, no sé, como tipo otro rollo en ese momento, donde solo hay un conductor Ya. y... es De como- sketch, todo. Ajá, de sketch y todo. Bueno, Late night. Ajá, como solo voy a convertir y voy a hacer delante de todos cobre en oro, ¿no? Entonces sí, el señor lo hace y hay grabaciones. Tavo, te encargo aquí que pongas el video. Voy a Donde revisar esa realmente, donde realmente sí lo hace y la gente, no, pero es que cómo, ¿no? Y le preguntan de dónde aprendió y él dice, hace muchísimo tiempo una persona que no envejece me enseñó secretos de alquimia y me enseñó acerca del contenido de la piedra filosofal y esta persona se llama Conde de San Germán. así lo dijo. Ajá. ¿Y quién es el Conde de San Germán? Soy yo. Y se corta pues el programa. ¿Está el video? Sí. En francés, pues, pero hay gente que... ¿Tú sabes francés? Sí. Sí, como yo. Traducción. obviamente. Yo me tengo que echar 10 semestres para Hacer Wii. para entenderlo. Canta bien la de Oye, sí, Ratatouille, la es cierto. película. Sí, es lo que me dijo. 5 años después. Sí, sí. Oye, sí, sí. Ya creo. Lo que pasó con este personaje fue que 3 años después se encontró muerto en su departamento por cianuro. A ver, es para que revela secreto confidencial. Ajá. Entonces, hasta ahí acabaría el episodio del Conde de San Germán. ¿Qué opinan, Amit? Yo no había escuchado de ese. Por dos. ¿No? Es la primera vez que yo escucho. No había escuchado y está interesante. Le falta más difusión, creo. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Es que es personaje Le secundario. falta una adaptación en Netflix. Sí, mucho. falta su Mínimo, propia mínimo en serie. Blim. Mínimo. Mínimo. Sí. Exactamente, sí, sí. Sebastián Rulli quedaría bien. Aquí se aplica la de no digamos. Entonces, sí. Pero bueno, cuéntenos, amigos, del TEC regional. Ajá. ¿Qué hacen en el TEC? No, del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez. Se la aprendió. Obvio, no lo estoy leyendo, pero... De hecho, pueden sacar su ficha esta vez. Ya inicié la convocatoria, estamos promocionándolo también. No, ¿Ah, sí? cuenten. Sí, de hecho. Sí, o sea, no venimos a eso, pero... No, adelante. Ahorita A ver. de que- Tú explícate. No, sí, Cuéntame. bueno, retomando el punto sí está abierta la convocatoria para licenciaturas y posgrados, bueno, algunos posgrados. es Así, difícil. es difícil el TEC, Ajá. Ujú. depende mucho del estudiante. De hecho, está la convocatoria Sí, de no, posgrados. es Tanto que para yo creo que entrar es sencillo, salir es el problema. apoyo ese punto. ¿Sí? Pues sí, sí, yo tuve compañeros El pico. de Sí, el pico. 6, 7 años, cuando es 4 y medio. Y sí, ¿Ah, sí? está complicada. Ay, qué bueno que estoy de derecho. Pedagogía. Pero- Chale. Comunicación. Bueno, sí estaba complicado. Sí. No, pues yo recuerdo. No, pues sí. Yo recuerdo en su momento que algunas compañeras de la normal decían, no, tengo mucho trabajo, tengo unos mapas mentales y estoy muy afligida. Y yo, sí, pues ha de ser pesado, decíamos. Nosotros nos mirábamos, ¿no? Ha de ser pesado. Ya llevabas 2, 3 días sin dormir, pero depende mucho del estudiante, pues. ¿Qué estudiaron? Yo soy ingeniero eléctrico. Yo electrónico. ¿Y ahorita qué se dedican? Bueno, me auto primero. Yo soy maestro de energías renovables, en este caso por la Universidad Politécnica de Chiapas, y estoy haciendo el doctorado en ciencias de la ingeniería, ahí en el TEC.
Estoy estudiando materiales para desarrollar La piedra filosofal. bueno, de hecho que bueno que tocas, ¿no? El tema. Desde un punto ya un poquito más realista, pues quizá hay cosas de la ciencia que no conocemos, ¿no? Y probablemente, tal vez no fabricar oro, pero sí acomodar los átomos de tal forma que parezca una pieza de oro, aunque no sea de oro, ¿no? De hecho, hay materiales muy parecidos que con propiedades similares, pero no son los mismos, ¿no? Entonces, esa parte es la que estamos trabajando nosotros, ¿no? Estamos trabajando con un material que se llama, bueno, con una familia de materiales que son los nitruros, con la familia 3, para desarrollar diodos emisores de luz. En este caso, específicamente para inactivar virus. Ya ve que LEDs. Ajá. Entonces, ahorita ya tenemos ahí algo de trabajo, ya se publicaron algunas cositas. ¿Qué pasa? En donde ya estamos simulando, mientras tanto simulando, ¿no? Simulando cómo se va a comportar este LED, si nos conviene usar un material, otro material, los espesores, porque estamos hablando a nivel de nanómetros. ¿Qué va a detectar ese LED? No, es para la radiación, la luz que saca. Esa radiación está en una longitud de onda, es de un color, es un ultravioleta, tal que el ARN o el ADN de los virus lo absorbe. Dentro de estas cadenas vamos a simplificar un poquito algunos de los compuestos. Para tontos. Algunos no ya No puedo tanto. No, espérate. Bueno, nosotros tenemos esta visualización del ADN y el ARN como una escalerita, ¿no? Pues los peldaños se separan y se unen peldaño con peldaño en lugar de peldaño con el otro, digamos, la otra cara de la cadena. Al hacer esta ruptura de la información genética, pues la mayor parte de los virus son incapaces de replicarse. Entonces el virus entra a tu cuerpo, lo tocas, entra a tu cuerpo, pero ya viene mutado. Entonces ya no es capaz no es capaz de replicarse. O sea, te entra una cantidad mínima de virus que ya están dormidos. Pues están inactivados, ¿no? Qué chido. Sí, es dentro de los muchos frentes en los que se intentó atacar en este caso esta pandemia, ¿no? La desinfección para evitar pues contaminación, ¿no? Por ahí dentro de uno de los trabajos que hemos estado haciendo se determinó que solo en el primer semestre del 2021 se incrementó 20 veces la producción de basura a los océanos por mascarillas. Sí, me imagino que sí. Entonces ya desde ahí, ya de entrada, ya sabes que otra pandemia de estas es otro montón de basura, ¿no? Está bueno, está interesante. De una forma u otra Sí, o sea, nos va a pegar de un lado, nos va a pegar del otro, Sí, pero pues, al final de cuentas pero no vamos a salir bien librados. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Hay bastantes proyectos interesantes ahí en el TEC. Aquí, bueno, en mi caso, pues, retomado todo el diálogo. No, sí. Igual, he promocionado pues las carreras que están en el tecnológico, pues hay ingeniería industrial, química, bioquímica, gestión empresarial, logística, eléctrica, electrónica. Los posgrados, pues me parece que este año se abre posgrado para bioquímica y para mecatrónica. Normalmente la de mecatrónica se abre cada año, pero este año concuerda, entonces van a abrirse las dos. Y pues sí, en mi caso me egresé del Tecnológico Regional como ingeniero electrónico. Ahorita estoy haciendo mi maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecatrónica. Estoy trabajando en el área de investigación de los microprocesadores. Ok. Ajá. Bueno, aquí en Chiapas específicamente no es un campo muy explorado. Sin embargo, pues se está tratando de que se crezca esta línea de investigación. Normalmente enfocada, pues en mi caso, a microprocesadores para PLCs que son como, digamos, son procesadores utilizados en la industria, en la manufactura de procesos, por ejemplo, en paquetado de cajas, bandas transportadoras, en todo eso. Normalmente en un ambiente industrial pues se expone a calores, a ruidos, a temperaturas que pueden dañar el microprocesador. Sí, sí. Entonces, los microprocesadores que se utilizan para eso son de propósito general, por ejemplo, que se manufacturan y ya solo se adaptan para esas tareas. Sin embargo, nosotros lo que estamos proponiendo es hacer un microprocesador específicamente para adaptarse a las actividades que se realizan en un ambiente industrial. Y pues es lo que estamos aplicando en este momento. Lo empecé a trabajar el semestre pasado, llevo un semestre trabajando en esto.
Tenemos unas arquitecturas ya empleadas, sin embargo estamos investigando para poder desarrollar un tiempo de respuestas mucho más rápidos a los que ya se conocen o en los que ya han visto investigaciones anteriores. Ah, pues está interesante, Luisa. Son los verdaderos magos. Sí, ¿no? De nuevo, ¿no? ¿Cómo empezamos? Si te paras en el punto en el que vivió esta persona, tal vez solamente era un científico, ¿no? Y es muy sencillo que otra persona se inspire en él y desde el punto de la ciencia hacerlo pasar por magia, ¿no? Pues yo veo temas, yo veo gente que son de verdad, unos maestrazos, pues, o sea, gente de este país, de otros países, y cuando hablan yo digo, no, pues me está hablando de magia, casi, ¿no? Pero sí, en ya aquel cuando tiempo lees un poquito, Ajá. te estás dando cuenta que no es magia, solamente no lo entendías. Entonces, puede Sí, ser. claro. De ese lado, de punto científico, sí, ¿no? Sí, claro. Entre más sabemos, más desconocemos en realidad. Pero el conde de San Germán sigue vivo, gente. Y nadie va a quitar de eso. Díganle que sí, porque esté contenta ya. Adoradora Vive de... aquí en Albania. La vez pasada lo vi, sí. Yo lo vi. Porque él sí se toma el vino. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Obvio. Pues muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Sí, muchas Manuel, gracias. Horacio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, estuvo. al productor y a Gracias. la historiadora. Anita, coproductor. Marquito, Nachito. El hermoso. El hermoso. El hermoso. Lo dije sin hermoso. querer. Público, cuéntenos si les gustó, si opinan como yo, opinan como ellos, ¿verdad? Todos van a opinar como yo. El conde favor. San Germán sigue vivo. Si quieren No le den alas, por favor. Pues esto fue su podcast Inconsciencia. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Dios. Chao. Inconsciencia, el podcast.